un nuevo programa de las provincias también existen. Este es un programa muy especial porque estamos en veda electoral, a raíz de que el próximo domingo 12 se realizan las elecciones primarias, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por eso se llaman PASO. En el país se va a elegir, y acá estamos en el mapa, en todo el país, en las 24 provincias, distritos electorales, incluida la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se va a elegir diputados nacionales. Por ejemplo, en el caso de Corrientes, elegimos 3 diputados nacionales. En algún momento, en forma personal y como miembro de un partido político, traté de que en vez de tener únicamente 7 diputados la provincia de Corrientes, porque hay una base que se le da a todos los partidos y sobre eso después se distribuye la cantidad de diputados nacionales por la cantidad de habitantes. Con lo cual, ciertas zonas del país se encuentran desfavorecidas en su representación en el Congreso Nacional. Bueno, eso quedó únicamente, creo que son 2 la base y el resto es por la cantidad de habitantes. Pero así como en todo el país se eligen diputados nacionales, se eligen senadores nacionales únicamente en 8 distritos electorales. Esos 8 distritos electorales, digamos, representan 1/3 del Senado. ¿Por qué? Porque los diputados duran 4 años y los senadores nacionales duran 6 años. Entonces, para unificar una elección, se distribuyó por tercios los senadores nacionales. Son 3 senadores nacionales, 2 por la mayoría directamente y 1 por la minoría. Y a Corrientes le toca elegir 3 senadores nacionales y, como decíamos anteriormente, también que elige 3 diputados nacionales. Las provincias que eligen, los distritos que eligen senadores nacionales, los 8 que hacíamos referencia, son la provincia de Catamarca, la de Córdoba, acá está Córdoba, Catamarca, Córdoba, Corrientes, como decíamos, después La Pampa, después también Chubut, Mendoza, Tucumán, acá está Tucumán, y Santa Fe. Es decir, que se ha hecho una división en cierto modo para que distintas zonas del país puedan tener elecciones para senadores nacionales en forma conjunta con la de diputados nacionales. Por eso ven que está mezclado, pero un poco por las distintas regiones. Hasta tenemos en la Patagonia con la provincia de Chubut, y más allá arriba tenemos en la provincia de Catamarca, Tucumán, ya estamos nosotros en la zona del litoral, Santa Fe también, y las otras que habíamos enumerado. Para diputados nacionales se eligen en la provincia de Buenos Aires, y ahí viene un poco un desnivel. Estamos en veda y nosotros no estamos haciendo más que exponer cómo está distribuido el tema. No estamos manifestando ninguna preferencia por ningún partido, ni por únicamente, como digo, exponiendo a qué se enfrenta el electorado en el país y en especial en Corrientes. En la provincia de Buenos Aires, que es todo esto que está en amarillo y que se ve que es muy grande, muy importante, elige, en el caso de diputados, 35 bancas,
pero para senadores nacionales elige 3, porque todo el país, sea cual sea su cantidad de habitantes, elige 3 senadores. Como decía, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Ahora bien, le sigue en cantidad de bancas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 13 bancas. Después está Santa Fe, y me estoy refiriendo a diputados nacionales. Santa Fe, 9 bancas, Córdoba, 9 bancas, Mendoza, 5 bancas, Tucumán, 4 bancas. Esta es la mayor concentración para la cantidad de bancas que tiene, porque tiene una concentración grande, a pesar del territorio ser el más chico del país, tiene una gran concentración de habitantes. Y bien, y sigue, y para terminar, para no exponer las 24 provincias, digamos que Corrientes, decíamos ya que tiene 3 bancas, Misiones tiene 3 bancas, Entre Ríos 5 bancas. Es decir, que está mal distribuida la población en el país, pero ese es tema para otro momento. Bien, vamos a un corte y va a estar con nosotros el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia, pero que no vamos a referirnos a ningún tema político en particular. Y también está con nosotros el doctor Acosta Mur, que ha sido funcionario nacional durante mucho tiempo, intervino en Yacyretá y demás. Con todos ellos vamos a tratar de hacer un programa en el cual la política específica va a estar ausente, la política partidaria ausente, porque no podemos, repito, entrar en ese tema, cualquiera sea nuestra posición política, porque estamos en veda electoral, que son 48 horas antes de nuestro comicio, del comicio que se va a realizar el día domingo próximo. Vamos a un corte. Municipalidad de Corrientes. Este fin de semana concentra hechos muy especiales. Por ejemplo, el 11 de septiembre es el día del fallecimiento del maestro de América, de Domingo Faustino Sarmiento, quien fue un luchador de la educación laica y de la ley 1420, que finalmente fue el presidente Roca el que la promulgó. Después también el 11 de septiembre es el día del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Y llegamos al día 12 de septiembre con el tema del Día de la Industria Naval. De esos temas nos vamos a ocupar con nuestros invitados de hoy, y que nos van a acompañar en el análisis conjunto de estos temas, siempre en el respeto a la veda electoral. A mi derecha está el doctor Marcelo Falcioni, como decía al comienzo, nos iba a acompañar, ex ministro de Obras Públicas de la provincia de Corrientes, ya hace tiempo, y también el doctor Luis Acosta Mur, que entendido en el tema de represas y de Yacyretá y otras más. Entre los 3 trataremos de hacer un programa analizando estas 3 circunstancias, es decir, la lucha de Sarmiento con el tema de la educación pública, y recordemos que el Colegio Nacional se construyó, se habilitó durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Sobre Sarmiento hay muchos correntinos que no lo quieren a Sarmiento, porque en un momento determinado, cuando iba hacia el Paraguay, dijo que ni polvo de Corrientes quería llevar. Pero es un poco la lucha de Sarmiento por la educación pública. Bien, vamos a preguntarle al doctor
Marcelo Falcioni, ¿cómo ve el tema de la estructura de producción basada en el desarrollo de los distintos temas de transporte que tenemos en nuestro país? Te dejamos. Bueno, estimado, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y sí, la infraestructura para el desarrollo de la actividad de transporte de mercaderías, en este caso, es fundamental. Básicamente, esta infraestructura tiene tres pilares, tres patas, ¿no es cierto? La ferroviaria, que consta de, obviamente, las líneas de trenes con las estaciones pertinentes, que está desarrollada a lo largo de todo el país. Por otro lado tenemos el transporte terrestre de carretera, que también es sobre la base de caminos y rutas nacionales y provinciales, y la prestación del servicio entregada básicamente al sector privado, con las empresas transportadoras de cargas. Y también, por otra parte, está el sistema fluvial, a través del servicio de barcazas, y en este caso fundamentalmente toma mucha importancia la hidrovía, en este caso Paraguay-Paraná, que como se sabe son 3.000 y pico de kilómetros, que arranca en Puerto Cáceres, Brasil, pasa por Paraguay, Argentina, tiene una pequeña curvita donde termina Palmira, sin perjuicio de la salida al Océano Atlántico. Esto hoy está en plena vigencia, se está estudiando, se está viendo cómo se va a avanzar en el desarrollo de la explotación de este servicio. Es de aclarar que no es únicamente uno u otro el prevalente respecto de estos tres pilares. Además, en el tema hidrovía hay que tener en cuenta el desarrollo de los puertos, que ese es un momento en el que se está debatiendo respecto de los distintos puertos, en este caso la provincia de Corrientes. Bueno, todo ello, en definitiva decía, no tiene alguien que sea un servicio que sea prevalente, porque mundialmente hoy por hoy está determinado que, digamos, la combinación de estos tres servicios es la manera de abaratar costos y flete, que en definitiva es lo que importa en esta cuestión. El flete, el costo del transporte de mercancías es fundamental, obviamente, para el desarrollo de la actividad económica que tiene el país, pero también es importante para el bolsillo de la ciudadanía, porque se sabe que incide fundamentalmente el costo del transporte. Así que bueno, básicamente la idea es tratar de combinar, hacer un plan estratégico de tal suerte que, combinando de acuerdo a las distancias, a los trayectos de servicios que hay que satisfacer, se puedan abaratar los costos. De esta manera hablamos, por ejemplo, nosotros, y tocando de pasito lo que es el segundo puente Chaco-Corrientes, hablábamos de un complejo multimodal de carga. El multimodalismo es la manera, que es la que anteriormente describía, más barata, más eficaz, más eficiente, se gana tiempo, de transportar mercaderías. Para ello se necesita centros de transferencias de carga, al cual llegarían trenes combinados o barcos, o en su caso camiones, de tal suerte que todo ello nos lleve a tener un transporte barato que incide finalmente en el costo de la mercadería final. Ya sea para mercaderías, ya sea para consumo local o para la exportación, todo eso es importante. Ahora, hay un tramo que está fuera de lo que se entiende como la hidrovía, al punto, son dos tramos. La hidrovía está considerada en el interés nacional hasta Confluencia, es decir, hasta la zona más o menos 1208 el kilómetro, la zona de Paso a la Patria. Porque después, desde 1208, ya sea hasta Yacyretá o para arriba, hacen falta para los dragados y demás acuerdos con los países, en este caso con Paraguay. Como es importante
el desarrollo de la hidrovía y que llegue hasta Yacyretá? Obviamente que es importante, y obviamente también es importante el tiempo. Esto arranca en el Tratado de Brasilia, allá por el año 1969, y la hidrovía se constituye y entra en funcionamiento acá en el país desde el año 1995, concesión que termina hace muy poco tiempo. Sí. En cuanto a avanzar, obviamente se tendría que seguir hablando, ¿no es cierto?, con los países que integran componentes de la explotación de la hidrovía. Y el tema Yacyretá es fundamental porque, sobre todo para la provincia, estamos hablando de dos puertos prácticamente ahí al pie de la represa, el de Ituzaingó y el de Itaibaté. Digamos, poco importa si es para la producción maderera o la arrocera a la que aparentemente tienden estos dos puertos, pero también hay que pensar de que en su momento las embarcaciones tienen que traspasar la represa. Y este es un tema muy importante si se piensa en la navegación al norte de la represa de Yacyretá. Aguas arriba. Aguas arriba, exactamente. Entonces, todo esto debe ser conversado, no nos olvidemos que ahí integran el Estado Nacional, la provincia de Misiones, la provincia de Corrientes, con jurisdicción en este ámbito del río, y para ello se tiene que seguir tratando y avanzando y considerando la conveniencia o no, o la importancia o no, porque desarrollar esto, no nos olvidemos que la hidrovía básicamente es dragado del río, sobre todo en los puertos, señalización, balizamiento, pero todo ello tiene un costo, porque debe ser mantenido, debe ser desarrollado, debe ser explotado, y por ello se paga. Y entonces también escuché una advertencia de la falta de, digamos, ente regulador en el tema de la hidrovía, sí, que se está instrumentando seguramente, y por ello, bueno, va a haber un momento que va a ser. Hay un consejo que se creó al efecto para que intervengan todos los gobernadores de las provincias ribereñas y otro montón de instituciones que deberán ponerse de acuerdo y determinar finalmente cómo se sigue avanzando en este tema. Sí, el tema de la hidrovía comienza, digamos, a tratarse por un proyecto en el Senado del entonces senador, el doctor Ricardo Leconte, que se creó un comité federal, digamos, con representación de las provincias y un representante nacional. Eso es, digamos, el origen de todo este sistema federal, digamos, de la hidrovía. Ahora, es indudable que también hay que manejar bien el sistema de puertos y no una superposición de puertos a 50 o 100 kilómetros unos de otros. Es importante esto. ¿Qué opinas sobre este tema, Luis? Yo lo que opino de que lamentablemente hay un pecado original en todo esto, es de que no funciona el Mercosur. Porque la llave maestra de la consolidación del Mercosur es justamente el tema de la logística, donde la hidrovía juega un papel fundamental. El doctor hacía referencia a la concesión que se hizo en el 95. Yo estuve en Astillero Río Santiago. Fue un espectáculo. Y ahí donde se entregó en concesión del 95 a 2005 y después al 2015, ahí donde después prorrogó el presidente Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo voy a esto. Lamentablemente, Porteñolandia copia muchas cosas de Estados Unidos o de otros países del mundo, pero de algo que es fundamental y que yo he visto es de que, por ejemplo, en una oportunidad me fui a la embajada de Estados Unidos, no obstante que soy antiimperialista, pero yo quería saber, como había hecho una relación con el delegado cultural de Estados Unidos, me atendió muy bien, no me puedo quejar. Yo le pregunté cómo ellos tenían el manejo.
Y entonces, después de toda la explicación, él me dijo, me espera un momentito, doctor. Se fue y trajo un plano de los Estados Unidos. Y parecía un tablero de ajedrez. Y saqué, eran los ferrocarriles que iban del este al oeste, del este al oeste, y de norte a sur, y de norte a sur. Y le digo yo, y estos hilos azules, esos son los ríos. Y justamente, y estos rojitos que está acá, es lo que acá termina de decir una playa de transferencia de carga, porque todo se maneja con contenedores. Y por supuesto, estimado doctor, usted no puede pretender, y hacía referencia a usted en su editorial, de la gente que está en Buenos Aires. Nosotros tenemos 1,5 millones de correntinos en Buenos Aires, y hay ahora tantos chaqueños, inclusive hay muchos paraguayos. Yo he andado por provincia de Buenos Aires. ¿Por qué injusta la distribución y no se pone el acento? Y esto desconocen muchos funcionarios, muchos legisladores en el tema de lo que es fundamental. Sí, sin duda. También tenemos el tema de los corredores interoceánicos que salen desde San Pablo, Brasil, pasan por Paraguay y entran a la Argentina. Tenemos imágenes de eso. Entran a la Argentina por Tartagal en Salta para llegar a los puertos de Chile. Es decir, que eso va a ser una competencia para el desarrollo de la hidrovía, porque el mercado fundamental, el comprador fundamental de granos son los países de Oriente. Es decir, que saliendo desde los puertos chilenos se ahorran 15 o 18 días de navegación, y eso también es costo. Ahora, Brasil, que estaba tan interesado en el tema de la hidrovía, se cambió un poco su filosofía y pasó a hacer el desarrollo de los corredores bioceánicos. Ahora, si no se acompaña únicamente carreteros, si no se acompaña con ferroviarios, los volúmenes a transportar son distintos, ¿no, doctor? Sí, no, eso es fundamental. No nos olvidemos, sí, como bien decía, doctor, vos, la idea es la unión de los océanos Atlántico y Pacífico. A esta altura de lo que sabemos y conocemos, hoy por hoy, la idea es básicamente en lo que interesa a la zona, a la región, la unión de los puertos de Santos en Brasil y como el de Porto Alegre, pasando, en este caso es el proyecto que nosotros anhelamos por confluencia, aquí en la unión del Paraná y el Paraguay, buscando los puertos de aguas profundas en Chile, Antofagasta fundamentalmente, para el Pacífico, y a través de ello llegar a el mercado chino. Ahora, hay dos corredores que irían por nuestra provincia. Resulta que San Juan está haciendo en Aguas Negras un túnel previsto, iniciado, para llegar también a los puertos chilenos, y tienen previsto que unir las carreteras hasta Digoya y de ahí a Brasil. Ahora, para eso hay que construir también el puente Goya Reconquista, porque si no, ¿cómo llegamos a Goya sin el puente? Ese es uno de los caminos y lo tenemos trazado ahí en el mapa nuestro de la República Argentina. El otro es el que pasaría por Corrientes, es decir, y que va también de la zona sur de Brasil, que va por Corrientes y de ahí pasa por el tan anhelado segundo puente y continuaría también a los puertos chilenos. Quiere decir que habría que ver qué influencia tiene el desarrollo de varios puertos en Corrientes. A lo mejor lo ideal es hacer uno como se está haciendo en Ituzaingó, y otro puerto en la zona del río Paraná y nada más.
y después tratar de aprovechar todos estos corredores que estábamos enumerando, ¿no es cierto? Ahora, si me permitís, Toto, yo creo que todo esto va a funcionar sobre la base de una organizada planificación y planeamiento. Es lo que el Estado tiene que finalmente apuntar y decidir. Tratamos nosotros de aportar ideas, de hacer comentarios, de demostrar qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos tener, pero si no se organiza un estudio profundo, organizado, de un planeamiento a nivel nacional, en relación también con los países limítrofes, por donde eventualmente, con un estudio de mercado, saber qué tenemos, qué queremos transportar, qué queremos sacar de las distintas regiones, qué resulta más económico, más interesante y que no se repitan eventuales corredores, sería la manera para mí práctica de concretar esto. Pero hay estudios que se deben formular para, como bien decide, establecer cuántos puertos necesitamos, qué ramales ferroviarios tenemos que reactivar o modificar, la hidrovía, esta alternativa de que puede llegar a estar siendo puesta en riesgo como consecuencia de los corredores bioceánicos, que por lo menos ya citamos 2 o 3. Todo esto tiene que organizarse. Sí, yo pienso que los corredores bioceánicos van a hacer disminuir sensiblemente el transporte por la hidrovía. Y Brasil, vemos, es decir, todo lo que se exporte de la zona hacia Europa, o digamos a los países de Europa o de África o demás, irá por los puertos nuestros o por los puertos de Brasil en conexión, pero lo de Oriente se va a ir directamente por los sistemas estos que usar los puertos de Chile, que son los que se van a desarrollar por una cuestión natural. Son de aguas profundas y nosotros para tener los puertos tenemos que dragar, que es un costo realmente importante. Hay que tener en cuenta el canal de Panamá, por ejemplo, que también ya tiene base a la región, hoy por hoy empleado, pero que no sé hasta cuándo podrá estar funcionando con la capacidad que tiene. Sí, hablando de los acuerdos internacionales, el canal de Suez está en estos momentos con un problema muy serio, porque el país que está en la desembocadura del canal de Suez, es decir, digamos que comienza en el Mediterráneo o al revés, pero empezando en el Mediterráneo, en la desembocadura está habiendo unas restricciones por parte del país. Entonces, todo eso va trasladándose a tiene distintas influencias. Cuando la crisis del canal de Suez, digamos, por ejemplo, el caso de la explotación o el transporte de combustibles sufrió sufrió mucho, una disminución importante. Por eso empezaron a desarrollarse las plataformas de explotación submarina, que acá en Corrientes poca gente sabe que se construyeron 2 plataformas de explotación submarina en Astilleros Corrientes, que es creado por mi padre, que fue a su vez después declarado ciudadano ilustre de Corrientes. Es cierto, porque en el año 1958 comenzó a tratarse el tema del Astilleros Corrientes, que llegó a suplir lo que en algún momento fue Astilleros Diyaqui, allá en la bajada del psiquiátrico, que después, y antes de eso tenemos que recurrir a Pedro Ferré, que es el carpintero de Rivera y que armó los barcos que pasaron las tropas de Belgrano al Paraguay en su momento. Es decir, que nuestra tradición en materia de industria naval viene de lejos, pero está, como muchas otras cosas, por distintos motivos, está con dificultades, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta dentro de este tema que para desarrollar puertos es muy complejo, porque hay un antecedente desde el puerto de La Plata, que en provincia de Buenos Aires, que es un puerto completo, tiene grúas y todo, pero resulta que no hay una facilidad de acceso, ni el calado y demás, cosa que no se tuvo en cuenta posiblemente en su momento, ¿no? Bien, vamos a un corte y continuamos. Banco,
el Banco de los Correntinos. Indudablemente que son muchos los temas que interesan a nuestra audiencia, interesan a la provincia y al país. Pero estamos tratando de evitar definiciones propias que las hacemos en nuestros programas, pero estamos pasando un momento muy especial para el país, que son las elecciones que se van a realizar el próximo domingo 12. También día, como decía, de la industria naval, que tuvo en Corrientes muchos antecedentes. Y todo está vinculado, una cosa vinculada con la otra. La industria naval con el transporte fluvial o marítimo. Si no existiera una cosa o la otra, digamos, es imposible. Ahora, el doctor Acosta Mur me decía recién de que, hablando de Sarmiento, quería hacer algunas expresiones. Adelante, doctor. Sí, yo creo que Sarmiento fue una persona especial, un hombre extraordinariamente inteligente, y yo le daría, digamos así, hasta la chapa de estadista, porque si se busca en el diccionario de la Real Academia Española, consideran que el estadista es aquel que ve mucho más allá del horizonte. En cambio, cuando tienen que definir quién es político, bueno, tiene 20 definiciones. Y yo creo que Sarmiento en ese aspecto ha hecho mucho, no fue totalmente reconocido, ha estado en Corrientes y no es que nos trató bien, porque cuando se fue dijo ni el polvo de Corrientes quería llevar, porque donde comienza Corrientes termina la civilización. Esas son las palabras que dijo Sarmiento en el puerto de Corrientes. Pero yo creo que ni la misma sociedad porteña lo terminó de entender, porque él murió en una función. O sea que después, cuando pasó el cadáver por acá, salimos a aplaudir y todo. No, eso ya no sirve, por Dios. Porque la mayoría de las potencias ponen el acento donde es fundamental: la educación, la cultura. O sea, si hasta los mismos planeros le dicen, bueno, vos vas a cobrar el plan, pero tu hijo tiene que ir a la escuela, no se van a la escuela. Y tenemos el otro problema, de que a los 3 meses de que una criatura es gestada, ya empieza a absorber lo que la madre ve por televisión, habla por celular y todo eso, ya él ya va a cargar. Pero ¿qué ocurre también? La alimentación que recibe esa criatura hasta los 2 años es lo que define si va a ser inteligente o no va a ser inteligente, va a ser necio, va a ser medio. O sea, y en ese aspecto dirán, estará mucha gente de acuerdo, ¿no? Pero... Bien. Marcelo, para ir redondeando este tema que estamos, estos temas que estamos enfrentando, que tienen mucha importancia, que no tienen partido político, no tienen ideología política, sino que son las necesidades que tiene el país para desarrollarse, que la puede llevar a cabo uno u otro de las corrientes políticas que tenemos en el país. Nosotros respetamos la veda, pero la veda no puede significar que no podamos expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas sobre nuestro país. Por eso tenemos también que recordar toda la lucha que tuvo la provincia de Corrientes para desarrollarse. Lo que decía recién Acosta Mur, de que Sarmiento decía que termina la civilización, era también un poco por el hecho de que
no se desarrollaba la educación en la provincia por distintas razones, ¿no es cierto? Pero bien, también tenemos en este fin de semana, el día 11 fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, que fue un acontecimiento terrorista fundamental y que tuvo mucha trascendencia. ¿Podés recordar el tema? Bueno, no, simplemente, digamos, sí hacer una reflexión cuando una secta, un grupo terrorista, como lo terminaron de anunciar, llevaron adelante este macabro plan de avanzar contra dos edificios importantes en los Estados Unidos, estrellándose en dos aviones y haciendo una muerte general, digamos, importante de muchos ciudadanos de los Estados Unidos, y que es reprochable de todo punto de vista. No se admite en alguien que tenga cierta conciencia. Por eso justamente tiene que ver con el fundamentalismo, lo que hace pensar de que no existe mucho de conciencia o de raciocinio en concretar o armar atentados de esta naturaleza, sumamente reprochables desde todo punto de vista. Violencia, muerte, esto no genera la posibilidad de avanzar en un mundo ordenado, prolijo, más allá de las creencias que cada uno pueda tener en materia religiosa o política. Así es, como bien decía recién Marcelo, no se puede construir sobre la base de la destrucción. Si que pensamos que la economía del mundo y el desarrollo del mundo está todo entrelazado, no podemos pensar de que se puedan dar pasos atrás en el avance de la civilización. Ahora, yo quiero profundizar un poco el tema de la hidrovía, porque es algo que estamos en la Mesopotamia y dependemos tradicionalmente del transporte fluvial, o al punto que, digamos, el desarrollo de los grandes buques de pasajeros que había en Ciudad de Asunción, en Ciudad de Corrientes, que era el medio de comunicación importante que teníamos con Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, recordar que, digamos, hacíamos referencia recién a Domingo Faustino Sarmiento. Hay que reconocer, y muchos militares no lo reconocen a Sarmiento, cuando fue Sarmiento el que creó el colegio militar, creó la escuela naval y que dio tenía el intento de una estructura, como decía recién Luis, era un estadista, pero lamentablemente no comprendido en su momento por las clases dominantes. En aquel entonces, cuando Sarmiento fue presidente, no había una elección directa del ciudadano, es decir, no se votaba por presidente, sino eran los colegios electorales, al punto que Sarmiento es notificado de que ha sido electo presidente cuando volvía en un barco, en un buque de Estados Unidos, y empieza a recibir los cañonazos de recibimiento. Es decir, que habría que analizar, uno es contrario en principio al sistema de colegios electorales y hay que ir al voto ciudadano. Pero en aquel entonces la educación estaba muy atrasada en el país y también, por ejemplo, en el caso del Colegio Nacional, el rector que pone Sarmiento era Fitzsimon, un escocés, y también Sarmiento trajo las maestras inglesas que estaban en Entre Ríos, en Paraná. Hay que reconocer muchas veces de que hay que tomar ejemplos del exterior, no solo, si vamos a tomar un ejemplo, hay que tomar el ejemplo de los países más avanzados, no de los que están yendo para atrás, porque si no nos vamos a ir nosotros para atrás. Bien, yo creo que nuestros invitados nos han comprendido. ¿Puedo agregar algo, doctor? Con mucho gusto. Yo estuve en el Colegio Militar de la Nación, fui a rendir, estuvimos desde un 2 de enero
hasta un 31 de enero y es un establecimiento extraordinariamente gigante. Hay un mausoleo dedicado a Sarmiento y aprobé toda la materia con 10 y la única que no aprobé y por eso me rechazaron fue el inglés, porque yo nunca quise. ¿No quisiste estudiar inglés? Inglés, porque inclusive en la secundaria cuando tuve que elegir inglés, francés, yo estudié francés, tenía un profesor de... Yo también quisiera. O sea que, porque fíjese que el compañero, mi compañero, digamos así, porque había en los dormitorios todo, picucú, ¿no es cierto? Estaba el hijo del teniente coronel Maza, que era interventor en esa época en el Chaco, y él salió mal en el cuarto en materia. Yo sabía porque él mismo comentó. Pero él entró. ¿Por qué? Porque el padre era militar. Dije. No, hablando de Sarmiento, con todo el respeto que me merece y la admiración que le tengo, particularmente lo que hizo en el ámbito de la educación, teniendo en cuenta la anécdota que manifestara acá el colega, digo yo, si llegando a Corrientes es donde se termina la civilización, esta es una de las primeras discriminaciones que sufrió el norte grande argentino respecto del centralismo porteño. En todo caso, no dejarlo de lado, sino buscar civilizarlo, hubiese sido la política, entiendo, ¿no? Bueno, en mi concepto, todos tenemos el derecho a opinar. Sarmiento hizo todo lo posible por civilizar y desarrollar la educación pública. En un país que tenía unos niveles de analfabetismo realmente impresionantes, y muchas veces hay grupos sociales que no les interesa que la educación llegue a los grupos más, digamos, que pueden ser más, ¿cómo podría decir? Débiles. Más débiles, o que la educación puede despertar el deseo de estar bien retribuido, de tener acceso a la cultura y demás, y entonces muchas veces son las clases dominantes las que van trabando el desarrollo. Pero sin duda, por eso es concebido como el maestro de América, y en algún congreso al cual concurrí, digamos, de americano, de Centroamérica, la gente hablaba bien de Sarmiento, digamos, el concepto de educador, ¿no es cierto? Bien. Perdón, pero ahí también tuvimos pecado original, doctor. Cuando en el siglo XVII, al promediar del siglo XVII, se infiltra en la corte de Carlos III, que era el rey de España, diciéndole que los jesuitas estaban desarrollando y que a los indios le hacía trabajar mediodía, le hacía tejer su ropa, todo. La tarea fue genial. Entonces le dijeron, eso se iban a independizar. Entonces, con acuerdo con la iglesia de Roma, ¿qué es lo que hacen? Le dicen de que se va a hacer un concilio, no sé qué, y que tal fecha va a salir de Buenos Aires un barco. Llevaron a todos los responsables de los manejos de los principales jefes de los jesuitas y se los fueron a repartir por el África, por las Indias, y ahí entonces se produce el desparramo. O sea, no podemos olvidar que si no hubiese sido por Andresito Guayquirarí, que era un indio, ¿no es cierto?, pero también, gracias a Dios, su relación con Artigas nos ha permitido que Entre Ríos, Corrientes y Misiones forme parte de la República Argentina, o si no, nosotros hubiésemos sido Estados brasileños. Pero es indudable que la falta de desarrollo que han tenido en nuestra provincia y todo el noreste responde a una política determinada, política industrial, es decir, y política también, política, de concentrar en los grandes centros todas las inversiones que vinieron en su momento al país. Muchas veces recordamos que
Toyota quiso establecerse Corrientes en su momento, pero no se dieron las circunstancias apropiadas para que se pudiera dar. Bien, yo les agradezco la participación en este programa tan salpicado por las circunstancias. Ustedes ya han participado en otras oportunidades y volveremos después de estas elecciones, que por la vehemencia en que están poniendo las partes parecería no una PASO, sí, sino una elección general ya. Y bueno, recién la vamos a tener en el mes de noviembre y ahí vamos, esperemos que todos los argentinos nos demos cuenta que el desarrollo del país depende de nosotros. No hay que esperar que otros vengan o que vengan a decirnos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Hay gente suficientemente ilustrada en el país, en todos los partidos políticos. No me refiero a ningún partido en especial, que pueden y deben colaborar entre sí para que la Argentina ocupe el lugar que realmente le corresponde en América. Si algo quieren, algún saludo, quieren decir algo más, estamos terminando la intervención. No, agradecer nuevamente la invitación, estimado doctor, y digamos muy reconfortado de compartir con otro colega que está muy ilustrado en distintos temas, y bueno, ya estaremos nuevamente en la próxima invitación. Bien, yo vamos a quiero sí, agradecerle por esta oportunidad. Y Dios quiera que la audiencia le reconozca, doctor, lo que usted viene haciendo hace mucho tiempo. O sea, la sola definición de su programa, la provincia también existe. Hay mucha gente que le es indiferente ese tema. Y si no existieran ciudadanos como usted o nosotros, para generalizar, que hace 30 años venimos peleando por el tema del segundo puente, yo creo que tal vez ni hubiese existido ni figurado. Yes. Mucha gente ni siquiera piensa que el día 7 de mayo del 2023, aquí nomás a la vuelta de la esquina, se cumplen los 50 años del puente Belgrano, que es la fecha asignada, que ahí termina, digamos así, su vida útil. Dejamos de estar aislados. Sí, señor. Bien. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias. Voy a hacer un corte. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Para terminar con este programa muy especial, voy a dar mi opinión y resaltar algunos de los puntos que hemos tocado con nuestros invitados. Por ejemplo, quiero hacer más hincapié en la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Y voy a tomar en cuenta algunas frases de Sarmiento que son muy importantes. Destaca Sarmiento la educación primaria. Son las escuelas la base de la civilización. Por eso tal vez cuando se hizo referencia que donde Corrientes termina la civilización, era porque en Corrientes en ese momento no se daba lugar a la enseñanza y a las escuelas. Después dice, fui nombrado ante el reclamo de sus amigos que decían, bueno, te hemos llevado con el colegio electoral, ahora tenemos que repartir las cosas. Contestó diciendo, yo fui nombrado presidente de la República y no presidente de mis amigos. Eso es importante destacar. Ojalá ese criterio siga adelante y darse cuenta que los funcionarios son de la República y no para satisfacer las necesidades de los amigos. Dijo también en otro momento que escribir como medio y arma de combate es combatir y realizar el pensamiento, y los discípulos son la mejor biografía del maestro. Esto es importante. Después tenemos el tema de la industria naval. Mi padre
don Samuel Gutnitzky, y tenemos el certificado de arribo a América del Centro de Estudios Migratorios. Esto lo tuve en el puerto de Buenos Aires. Certificado de arribo a América, Samuel Gutnitzky, de nacionalidad rusa, procedente de Hamburgo, porque ahí tomaban el buque, llegó a Buenos Aires el 30 de marzo de 1906 en el buque Cap Verde, con 17 años, soltero, comerciante, religión hebrea, nacido desconocido. Voy a pedirle a nuestro director que ponga también a consideración de ustedes. Es importante. Ahora, mi padre no era de nacionalidad, en aquel momento era el Imperio Ruso, pero mi padre nació en Kishinev, Moldavia, la República de Moldavia, hoy día República de Moldavia. Ahora, también voy a destacar la vocación de mi padre por el tema de la navegación fluvial y también por astilleros. El astillero Corrientes se hizo en 1958. Se empezó con una licitación adquiriendo los terrenos donde está, y con el transcurso del tiempo estábamos toda la familia respaldando o detrás de él. Fallecido, las cosas, como en toda familia, tienen su característica, y yo me retiré de Astilleros Corrientes. Siguieron mis dos hermanos varones. Bien, esto que puede sonar a qué me interesa o qué le interesa a la gente que nos está viendo, tiene importancia. Tiene importancia porque el astillero hoy está totalmente paralizado. Y se celebra el día 2, el Día de la Industria Naval. En su momento, ya yo retirado del astillero, se llevaron a cabo construcciones muy importantes. 2 plataformas de perforación submarina para los Estados Unidos, buques tanques, barcazas, remolcadores. Es decir, que hay toda una fuerza que por distintos motivos se paralizó. Y mientras se paraliza la actividad en nuestro país, Paraguay desarrolla media docena de astilleros. El primero, en la época que yo participaba de esto, había en el Paraguay un astillero de Bozano y Amigo que estaba paralizado también. Y fue una oportunidad dejada de lado porque hoy día la flota fluvial del Paraguay está en el 2.º lugar en el mundo y nosotros ya estamos paralizados. Alguien tiene que ponerle punto final a esta situación. Pensábamos que el Día de la Industria Naval, quienes están a cargo hoy día de astilleros y demás, podríamos celebrarlo con trabajo. Llegaron a trabajar 2.000 personas o más, teniendo en cuenta las actividades subsidiarias que se hacían en talleres afuera del astillero en su momento. El futuro del transporte fluvio marítimo está considerado en esta etapa del 9º Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, del cual participé. Ahí se ve cómo se maneja hoy en día el transporte por la hidrovía. También tengo que aclarar y destacar que en 1988 se reunieron los integrantes del grupo ad hoc creado por los ministros de Transporte de los países de la Cuenca del Plata. Se reunieron en Asunción. Y en esa reunión estuvimos los representantes de la provincia de Corrientes,
En mi caso, como asesor de asuntos institucionales del gobierno de la provincia de Corrientes, y el contraalmirante Carlos Alberto Bainger, que era asesor para el desarrollo del fluvio marítimo. Es decir, que Corrientes siempre estuvo presente en todo lo vinculado con el transporte fluvial y su conexión con el transporte marítimo. Bien, yo quiero con esto dar por terminado esta referencia, este programa, y esperamos encontrarnos el próximo, el día martes, ya con una visión del resultado de las elecciones de este domingo. Un paso importante, conocer qué piensa el argentino, qué pensamos los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo en el país, lo que ocurrió, lo que va a ocurrir. Todo eso lo tenemos que considerar al ir a emitir nuestro voto. Será hasta entonces.